Buenas tardes, señora. ¿Cómo se llama usted? Raquel Ruthman de Friede. ¿Cuándo nació usted? El 20 de noviembre de 1928. ¿Dónde? En la ciudad de Łódź, en Polonia. ¿Sus padres cómo se llamaban? Mi mamá se llama Frida Reis-Lacón de Ruthman y mi papá Isaac Ruthman. ¿Viven todavía? No. ¿Cómo era su familia? ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Un solo hermano que sobrevivió y venimos juntos en el año 48 a Argentina. ¿Quién era mayor? Mi hermano. Su hermano. ¿Cuánto mayor? 2 años. 2 años. ¿Dónde vivían ustedes en Łódź? Nosotros vivíamos en la calle Napiórkowskiego 9. Es el fin de la calle Piotrkowska. La calle Piotrkowska es la calle principal de Łódź. Ahí había bastante, así como un pequeño gueto de judíos. Había una farmacia, una panadería que se llevaba los chunt el sábado, todos iban a ir a retirar. Y había una escuela, Zawisza 26, que ahí iban solamente chicos judíos, porque no se podía ir a las escuelas juntos, porque siempre eran problemas con los chicos polacos. Y yo vivía bastante cerca de la escuela, pero tenía que dar toda una vuelta porque en la esquina vivían muchos huliganes y tiraban piedras a los chicos. O sea que Polonia nunca era un país que digamos tan amigo de los judíos, pero los judíos vivían ahí, estaban muy aislados y se sentían felices por más que si les escupían se creían que llueve, porque así era realmente. ¿Y su familia qué hacía? Mis padres tenían un negocio de sombreros para hombres y para mujeres, también en Napiórkowskiego 3. ¿Usted terminó la escuela primaria, después? Sí, la verdad que tengo edad escolar, porque no terminé primaria y no empecé secundaria, 3 grados, porque vino la guerra y después cuando estalló la guerra éramos chicos y teníamos, pues fuimos al gueto. Entonces usted, cuando empezó la guerra, usted estaba en el tercer grado. Tercer grado de escuela primaria. Sí. Y después en el gueto había así, pero eso ya no era escuela, un poco así, no se podía igual. Y como después hacían la Wysiedlenie, ¿cómo se dice? Cuando era la espera y sacaron todos los chicos, con más razón desaparecieron las escuelas para nada. Entonces los chicos que podían los ubicaron en los resorts, en las fábricas, para que trabajen con distintas edades más grandes, como para que no los saquen del gueto. ¿En su casa qué se hablaba? ¿Yiddish o polaco? Se hablaba mucho polaco. Yo el yiddish lo aprendí después de la guerra. Mamá con papá hablaba yiddish, pero nosotros hablábamos mucho polaco. ¿Su casa era religiosa? No muy religiosa. Bueno, acá ya tiene que ser realmente, si uno acá come kosher, ya tiene que ser rabino. En Polonia cualquier judío comía kosher, porque comer treif parecía uno que se va a morir mañana. Pero no éramos así de esos judíos, así con los trámeles y así, ¿no? O sea, se vestían con ropa moderna. Ropa moderna, y mis padres, yo me acuerdo que iban al Shil, Yom Kippur, que era una solemnidad, nada que ver con los Shil de acá, que yo eso me acuerdo. Porque en general los judíos eran mucho más religiosos que acá, me da la impresión. Yo era chiquita, me acuerdo, y mi hermano iba a Baisianki, y yo iba a Baisianki y él iba
al Heder, aparte. Y después había una escuela de Pasternak en Polonia, lo mandaron a él. Y bueno, y después ya ¿Qué era esa escuela de Pasternak? Pasternak, ahí enseñaban hebreo también, sí. Eran las pocas porque eran escuelas privadas y eran re caras. Así que no muchos chicos podían ir a esas escuelas. ¿Usted sabe si sus padres tenían alguna orientación política? No, creo que no. ¿Tenían más parientes en Sí, claro, estaban las hermanas de mi mamá, que también estuvieron con nosotros en el gueto, con los maridos, y bueno, y toda la familia de mi papá estaba en Varsovia. De ellos no sobrevivieron nadie, y las hermanas de mi mamá, una estaba conmigo en el Auschwitz, y después en la última selección también la sacaron a mi tía. Entonces usted tenía 11 años cuando empezó la guerra. Sí. ¿Se acuerda cuando empezó la guerra? Sí, primero que ya la tensión era tan grande y los nervios, y como mi papá salió en el año 38, no alcanzó a llevarnos, ya no había tiempo. ¿Y salió a dónde? Mi papá vino a Argentina. O sea, él ya estaba en Argentina. Claro, y no alcanzó a sacarnos de Polonia. Y nos quedamos, mi mamá, mi hermano y yo. Y cuando empezó la guerra entraron los alemanes, era una cosa de poco tiempo, enseguida nos mandaron, hicieron el gueto en Ballet, ¿no? Ahí, sí. En Nabauta. Sí, y bueno, y empezaron... Entonces se tuvieron que mudar. Sí, me acuerdo con esquíes, ahí llevábamos las cositas porque había que irse, había un orden Es decir, fue en invierno. En invierno, sí, con la nieve, con todo. Y después, claro, nos dieron ahí otras casas que eran nada que ver, porque 5 o 6 en una pieza, y cuanto traían los judíos de otros lados, porque trajeron judíos de Checoslovaquia, entonces no había lugar y la gente se tenía que juntar. Y después nosotros entramos en la casa de unos vecinos nuestros, que era una señora grande con el marido, y mi mamá, mi hermano, yo y mi tía. Como éramos 7 ahí adentro, y el viejito estaba enfermo, y me acuerdo. ¿Todos en una pieza? Todos en una pieza. 7 personas en una pieza. Sí, así como la canción. Y bueno, pero esto era mejor que el campo. No, de cuando Perón estaba acá decían que ahora quiere cada uno una pieza, y antes vivían 7 en una pieza. Y bueno, pero de todas maneras esto era mejor que el campo de concentración y los campos de trabajo, porque íbamos a trabajar, pero por lo menos uno después a la noche se encontraba con la familia. Sí. Ahora, cuando ustedes se pasaron al gueto, ¿cómo se organizó la vida? ¿Su mamá fue a trabajar o se quedaron? Todos tenían que ir a trabajar. Los que no trabajaban no tenían existencia. ¿Y ustedes, los chicos, también trabajaban? Claro, porque si no los sacaban, porque los chicos y los viejos, los que no producían, no tenían derecho ni de vivir. Entonces cada 2 por 3 había obuave. Obuave quiere decir como... La racia. Sí, arrasaban, venían los alemanes y sacaban los chicos, y los que no trabajaban, y los viejos, los enfermos, los sacaban. Entonces mi mamá... Ahora, cuando se formó el gueto, ¿su mamá fue a trabajar a dónde? Mi mamá, porque era así, mi mamá tenía una prima que era como así gerenta en la fábrica que se formó enseguida en el gueto. Entonces, gracias... ¿Fábrica de qué? Fábrica de corpiños de una marca muy famosa de Alemania. ¿Se acuerda el nombre de la marca? No me acuerdo, pero me acuerdo cómo se llamaba, Gonik, porque ahora justamente que estuve de Moscovich,
quien me llamaron y la secretaria decía que no existía esa fábrica y yo le decía que existía, no puede ser. Después cuando se fijó bien en la lista, saltó la fábrica donde trabajaba, si yo sabía, si éramos muchos que trabajamos en esta fábrica. ¿Cómo se llamaba la fábrica, dijo? El director se llamaba Goñi, sobre la calle Ceglana era. ¿Cuántos trabajaban muchos allá? Y éramos como 300 personas. 300 personas. Sí, y de vez en cuando venían los alemanes a sobrevisar de la firma, ¿no? Nosotros casi no los veíamos, eso con el directorio. Había ahí un gerente que se llamaba Berman, que todavía está en Israel. Y bueno, entonces por esa prima nosotros entramos a trabajar en esa fábrica. ¿Usted y su mamá? Yo y mi mamá consiguió de que mi prima ponga que yo tengo más edad, me puso un vestido largo y así entré. Entonces con esto ya estaba asegurada para que no me saquen. Mi hermano era dos años mayor, él trabajaba en una fábrica de metalúrgica, de clavos, no me acuerdo cómo se llamaba pero él también tiene amigos en Estados Unidos que trabajaban con él en la misma fábrica. Y bueno, gracias a todo eso que podíamos trabajar, uno podía sobrevivir. ¿Cómo era la vida en esos días? Por ejemplo, ¿a qué hora entraban a trabajar? ¿Cuánto tiempo trabajaban? Y se trabajaba de 8 a 8. Pero claro, había que salir temprano porque mi fábrica no estaba tan lejos, pero algunos había que pasar, no sé si a veces en las fotos ahí cuando muestran el puente. Sí. Este puente era terrible porque en invierno cuando se congelaba el puente uno se podía matar para pasar por ese puente y no había forma de cambiarlo, ni lo hacían, y había que caminar sobre ese puente y pasar y volver con ese puente y de noche. Yo tenía suerte que yo trabajaba de este lado y vivía de este lado. Los que trabajaban ahí vivían de otro lado. Este puente era un problema porque la gente se caía y muchos a veces se mataban también. Eran escaleras muy espinosas y llenas de crostas de hielo. Y era un problema grave esto y nunca lo solucionaron. ¿Su hermano también trabajaba de este lado? Sí, él también de este lado. Lo único, mi amiga, ella, que la Iris la conoce, con esta amiga yo pasé todo juntos. Trabajaba 5 años en la misma fábrica y ella conoció a mi mamá, yo la mamá de ella. Y cuando disolvieron el gueto, nos encontramos en Auschwitz juntos, y ella era chiquitita, flaquita, y yo también era flaca, chiquita, y siempre nos mandaban con los chicos, y yo estaba con mi tía, pero después mi tía era delgada, tenía 42 años, para ellos viejos, ya era 42 años. Usted dijo que trabajaban de 8 a 8. Sí. ¿Comida? Y la comida era 1/4 kilo de pan y una sopa que daban en el trabajo, nos daban una sopa. Eso era la comida. Eso era la comida. Sí. A la mañana, antes de ir a trabajar, ¿tomaban algo, comían algo? Sí, bueno, en casa había que conseguir maderas. Leña. Eso también es una historia como para... Yo con mi hermano un día, como no había leña, hacía frío, entonces yo con mi hermano nos fuimos a Marishin. Marishin era el cementerio de Lodz. Y bueno, ahí había maderas, entonces agarramos maderas y nos fuimos con las maderas y nos agarró la policía judía, ¿no? Y si ellos nos agarran así con la madera, directamente nos sacan del gueto, nos mandan, porque eso era y menos mal que éramos chicos, pero se nos dio por tiremos todo, entonces tiramos y empezamos a correr como locos. Cuando llegamos a casa mi mamá estaba preocupada porque tanto tiempo, y ahí nos salvamos, porque si nos agarran así con la madera, directamente eso nos pasan a los alemanes y nos matan.
Y ahí en Marishin también había Xerochines, para chicos huérfanos. Sí, un hogar de chicos, y esto lo patrocinaba Rumkovsky. Pero cuando pasó lo que pasó, ahí estaba Reña. Entonces la hermana de ella supo que de ahí iban a sacar los chicos, y un día antes la sacó, le salvó la vida y está ahora en... Señora, ¿en esa fábrica pagaban? No, no, el pago era la comida. No, en La Plata no había cartas en el gueto. Sí, y, tarjeta, claro, y uno tenía y le sacaban, por ejemplo, un cuarto de pan, ¿no? Entonces le sacaban un número y después había que esperar hasta que pase otra semana, un mes. A veces llegaba y a veces no llegaba, las colas eran tan largas y ¿Había algún día de descanso? eso, mire, yo creo que un domingo puede ser, no me acuerdo, o sea, esto realmente no lo pensé, no me acuerdo. Puede ser que un domingo, no me acuerdo eso. En la fábrica había, por ejemplo, había violencia, pegaban. No pegaban porque nosotros teníamos los judíos, no había alemanes adentro de fábrica, venían a sobrevisar. Yo tenía una Olsen que la encontré en Israel, que claro, ella nos apuraba porque ella también estaba presionada, había que ser tanto y tanto por día, ¿no? Entonces, ¿tiene idea cuánto era la cuota que tenía que y no sé cuántas docenas había que hacer por día, y por ejemplo eran así una fila de máquinas y en el medio había como un corritco así, y uno dependía del otro, claro. O sea que uno no podía quedarse atrasado porque el otro esperaba, hasta lo último salía el corpiño y lo empaquetaban y mandaban cajones todo a Alemania. Hablamos de todo el trabajo, pero no le pregunté qué hacía usted, cuál era su trabajo. Y yo cosía, yo me acuerdo. ¿Sabía coser? Bueno, uno aprende, me enseñó la prima de mi mamá, la que me hizo entrar, ella me enseñó y yo aprendí. Entonces, claro, las cosas más difíciles, que es la taza, la cosía una, y yo cosía estas cosas. Y como ese era un trabajo a corta, así que siempre se hacía lo mismo, entonces la máquina misma ya lo hacía así, porque las piezas venían cortadas, venían cajones de Alemania cortadas, cortadas, y después ya lo cortaban en la fábrica nuestra, me acuerdo. La hermana de Yujet trabajaba en la cortada. ¿Las máquinas eran eléctricas? No, a pie. A pie. Claro. ¿Trabajaban ahí solamente mujeres? Solamente mujeres, sí. ¿Había algún cambio, por ejemplo, gente que no venía más, que entraban otros nuevos, o eran siempre los mismos? Yo, todo el grupo mío que yo estaba, nosotros no se enfermó nadie como para morirse, pero por ahí alguien se enfermaba, no se podía faltar, tenía que ser muy grave ya para faltar, ¿no? Aparte nadie quería faltar porque tenía miedo, porque los enfermos directamente se sabía que los enfermos los exportaban, o sea que la gente sí o sí quería seguir trabajando para que no lo exporten. ¿Ustedes escuchaban dentro del gueto, dentro de la fábrica, lo que pasaba en otras partes? ¿Había rumores? Nosotros vivíamos en un edificio en Zavisa 26 y había un señor que era medio rengo y él se escondía sobre, ¿cómo se llama?, arriba del edificio.
ahí estaba siempre él escondido. ¿Por qué estaba escondido? Porque él era rengo y si él sale rengo directamente lo agarran y lo deportan. Entonces él estaba escondido y no tenía la carta de comida tampoco. Entonces la mujer le daba y la gente a veces se juntaba también. Y él tenía una radio y tenía a veces noticias y por ahí nos pasaba algunas noticias. Ahí sí que había una escena terrible, porque él tenía un chico chico y cuando era la espera que sacaban todos los chicos, había una vecina nuestra que tenía una nena como de 4 años y la espera era así que todos tenían que salir del departamento e ir sobre el patio, ¿no? Y venían los alemanes y los pasaban a todos así, los chicos, los grandes, los que no les caían bien, sobre los camiones, y eso también la policía judía ayudaba en eso porque ellos tenían que hacer. Y él, como él tenía al chico, lo llevó con él arriba y el chico sobrevivió la espera. Y cuando los alemanes se fueron, el chico salió y esa nenita la sacaron. Y yo creo que esta madre no encontró paz nunca, toda la vida estaba sentada en las escaleras, no entraba en la casa. Era terrible, yo era chica y me acuerdo que era terrible este drama. Esto era terrible, terrible. Cuando sacaron todos los chicos del gueto era terrible, arriba de los camiones. ¿Tenían amigos, tenían conocidos en esa época? ¿Iban a las casas de ellos? ¿Ellos venían a sus casas? Uno venía del trabajo tan cansado, porque la verdad, de 8 a 8 y todo a pie, hasta que uno llegaba, había que levantarse a las 6 para las 7 salir, porque no había, todo a pie se iba. Y de noche ya no me acuerdo eso del domingo, no me acuerdo, pero sé que a la noche uno tenía que lavarse las cosas, hacerse las cosas, porque todos trabajaban y había que hacer un poco de comida porque alguna ración nos daban algo, una vez por mes creo que un pedacito de carne de caballo, había carne de caballo en el gueto, sí. Era dura pero se comía, lo traían del frente, no caballos que se murieron en el frente. Y algo, azúcar era una cosa, esto era oro. ¿Papas? Y papas, algo también, algunas porciones nos daban para poder mantenerse de alguna manera. Eso me acuerdo. Entonces mi mamá de noche hacía un poco de comida. ¿En las casas había electricidad? Sí, eso sí. ¿Era gratis? Sí. Y yo pienso que sí, porque eso si no había dinero, no sé, bajo una lamparita y colgaba, que esto realmente era terrible. Ahora lo que sí que me acuerdo, que hoy justamente se lo conté, de que con todo eso que estuvimos tan mal y tan deprimidos, había un movimiento de Shomer HaTzair, ¿no? Y en una casa de una chica nos juntábamos y cantamos, y como de acá hasta allá había, ahí estaban ya el alambrado eléctrico, ¿no? Y estaban los alemanes con los fusiles y como cantábamos, empezaban a tirar tiros, y bueno, ahí cuando nos callamos, y después ya hacíamos las reuniones en otro. Y me acuerdo que una vez había como un teatro hicimos, y todos tenían que usar polleras azules y blusas blancas, como en Shomer HaTzair, y yo me resfrié y me agarró agua en los pulmones, y para eso hay que tener buena alimentación, hay que tener remedios, gamma globulina,
y eso no se conseguía. Y yo me acuerdo que yo estuve como 2 meses en la cama y los chicos y las chicas me traían un poco de pan, me traían un poco de azúcar, me acuerdo como si fuera hoy patente. Y nuestro Madrid lo habían fichado y lo querían deportar, entonces claro, cuando para deportar a alguien le sacaban la carta de comida, entonces uno se tenía que presentar porque no tenía nada lo que comer. Entonces nosotros le llevamos cada uno una vez una sopa, una vez un poco de pan. Yo me acuerdo cuando fui a la casa de él, estaba lleno de sopas que le trajeron todos los Haredim. El dolor une mucho a la gente y uno se acuerda todas esas cosas, que a veces acá hay cosas tan insignificantes y la gente los agranda de una manera. Pero estos son guerras tremendas, pero esta guerra era más bien contra la gente, más que me parece contra el ejército, porque sobre todo que querían directamente sacar del mapa a los judíos. Esto fue lo que quería hacer Hitler, directamente borrarnos del mapa. Ahora, ¿usted sabía que en Lodz mucha gente moría de hambre? Bueno, es que la gente a veces en la calle caía también, gente que no tenía, porque no solamente era el hambre, el frío era terrible. Y si uno no conseguía un poco de así, de madera o carbón, no había briquetas había, eso algo nos daban. Y eso hasta que se prendía, porque eso es una cosa muy así, salía un humo que uno se podía morir del humo, había que abrir la ventana para que salga el humo, porque si no uno se podía morir de eso. Pero mientras hacía un poco de calor, por eso nosotros fuimos a buscar las maderas, que las maderas eran un calor más seco. La gente se moría mucho de frío también, y de mal alimentados y el frío encima, pero menos mal que también llegaba el verano, era corto pero llegaba, el verano era más llevadero. 5 años estuvimos en el gueto, muchos años, nos pasaron 4 inviernos. ¿Usted conoció a Rumkowski? Sí. ¿Lo vio alguna vez? Sí. ¿Cómo era? Era muy viejo, fuerte, y tenía un pelo así, y la gente... Explique qué era Rumkowski. Y mire, él era el dirigente puesto por los alemanes, y las leyes como que los hacían los judíos ahí adentro, pero todo era presionado y manejado de afuera. Offenbach Temari, que estaba él, ¿no? Con todos la policía, ¿no? Era un buen puesto conseguir un puesto de policía. ¿Por qué? Porque ellos tenían raciones especiales, porque estaban al lado de comer. Toda la comida llegaba ahí, ¿no? Y de ahí se repartía recién a esos almacenes, y ellos tenían raciones especiales. Bayrat se llamaba la ración de ellos. Tener Bayrat era como ser Rothschild, ¿no? Porque eso era más comida. ¿Había mercado negro? Puede ser, yo era chica, no me acuerdo, pero no creo, porque se cambiaba, puede ser, las cosas, ropa por comida, algo así, porque no había dinero. Yo no me acuerdo del dinero, no me acuerdo del dinero completamente. Yo sé que si uno quería alguna cosa, entonces le daba comida, le daba un par de zapatos, algo así, porque por ahí llegaban los zapatos, pero había una cola tan grande que uno nunca llegaba. No zapatos, había eso de madera, trepe. Suecos, sí. Esto tenía una ventaja, que era caliente, era calentito para invierno, pero se pegaba la nieve y uno se podía matar con esto, pero era mejor que los zapatos rotos, porque no había zapatos, no había
por ahí mandaban algo, pero no, casi no me acuerdo. Se hacía zapatos bárbaros en Sattler para los alemanes, hacía botas con piel, pero para ellos, para mandar al frente. Bueno, vamos a ver si podemos hablar un poquito más de Rumkowski. Yo lo vi personalmente, cuando él iba siempre así en Nadrosten, ¿cómo se llama? En Mateo, ¿no? Sí. Y uno lo veía, por supuesto, ¿no? Por televisión, lo veíamos por ahí que pasaba o uno iba a donde estaba, por ahí se lo veía, pero él mucho tampoco salía, porque no es que él tenía enemigos, no sé, yo era muy chica, no me acuerdo, además como yo no estaba en la élite, yo estaba en la fábrica, él habrá tenido también gente que le ayudó. Protección en el gueto era muy importante, si uno conocía alrededor la gente se acomodaba, eso se sabe, cuando hay miseria hay acomodo. Y mucha gente, la familia de él y los amigos de él estaban bien en el gueto. Bien se llama tener comida, ¿no? Y tener una vivienda mejor, ¿no? Y ahora no sé qué pasó cuando se levantó el gueto, si los alemanes lo mataron, toda la historia después yo ya no sé. Él fue el último que salió del gueto. ¿Usted sabe qué se decía de él? ¿Había cosas contra él, algunas canciones? Y canciones, ya les digo que esa canción era, que la gente hacía las canciones. Se llama Rumkowski Heim und gibt Getracht, gemacht a Ghetto mit a Dieto en Schratter es Geracht, eso me acuerdo. Sí, gemacht a Ghetto mit a Dieto en Schratter es Geracht. Pues había unas canciones porque en la fábrica nos daban la sopa y claro, cada uno quería que sea más espesa y decían, también había canciones Pani Vigilachka, a veces Tiefer, a veces Gedacht, me acuerdo, y ella contaba los papas para que para cada uno alcancen 2 papas con el agua, porque era una sopa aguada. Y diga que uno era tan joven que no se daba quizás tan cuenta de la magnitud del terror ese, y aparte uno estaba rodeado con toda la gente que sufría. Ahora nosotros sabíamos que afuera de eso hay una vida mejor y así, pero de todas maneras el gueto era malo, pero 1000 veces peor eran los campos. Los campos sí que eran re crueles. Y allá ya uno no tenía ni siquiera la madre, no tenía calor, no tenía nada. ¿Usted se acuerda cuándo empezaron a liquidar el gueto? En el año 44. ¿Usted se acuerda en qué mes? En agosto puede ser. Agosto, no me sí, acuerdo, sí, agosto, sí. ¿Qué les dijeron cuando fueron a liquidar el gueto? Mire, la información es una cosa tan horrible porque no los tenían en cuenta. Había que irse y había que irse. Entonces, yo me acuerdo, las 2 hermanas de mi mamá vivían en otra calle y nosotros nos juntábamos a ver para estar juntos. Entonces empezaron con carros, sacar a la gente y llevarlos a los vagones, y por ahí uno se escapaba y bueno, entonces lo agarraban después, y ya lo último era tan terrible que uno sufría y al final había que ir porque cada vez había menos gente, porque cuando sacaban la gente después volvía la calma, pero al otro día de vuelta, y me acuerdo que unas señoras se olvidó el cochecito, entonces el alemán dijo que lo lleve el cochecito. Cuando ustedes los sacaron del gueto, los iban a sacar del gueto, ¿les dijeron a dónde los iban a matar? No, que tenemos que salir del gueto, no decían Auschwitz.
no, que tenemos que salir del ¿Ustedes gueto. sabían ya en ese momento Que existía Auschwitz y cámaras de gas, yo por lo menos no. No, eso nos pasó cuando llegamos ahí. O sea, hasta ese momento no escucharon nada. ¿O usted no se acuerda? Yo no escuché eso. Quizás uno no tenía tanta relación, puede ser que otra gente lo sabía, porque mucha gente se escondió en el cementerio y algunos sobrevivieron hasta que entraron los rusos, porque los rusos si uno podía esconderse, pero lo que pasa es que los alemanes cuando arrasaban venían con perros y esto era claro. ¿Ustedes escucharon estando en el gueto de Lodz acerca del levantamiento de Varsovia? Sí, eso se escuchó. Y llegó también la noticia de que pusieron la bomba de Hitler y no lo mató la bomba, mató y después que él mató todo eso no me acuerdo. Todos decían, qué suerte sería si hubiera muerto, hacen una amnistía y podíamos salir vivos de acá. Eso sabe que la en el 42. No, fue en el 44. 44 ¿era? Fue un mes antes que ustedes lo sacaron. Ah, sí, ¿no? Es decir, que cuando ustedes lo sacaron fue en agosto, Sí. el atentado contra Hitler fue el 20 de julio, así que... Sí, un tipo corrió con la piel pusieron un portafolio al lado de él. Entonces uno que estaba sentado al lado de él, según así eran las versiones en el gueto, el otro le corrió con el pie más lejos y por eso murieron varios y él se accidentó nada más. Y después mataron como 500 oficiales alemanes. Pero, por ejemplo, usted no sabe cómo llegó la noticia. Y eso debe ser por esos radios clandestinos. Claro, porque había radios, pero esto, si lo agarran a uno con un radio clandestino, directamente la muerte. Claro, si por nada mataban, mire si no lo van a matar por una radio clandestina. No había radio, no había nada. Entonces, lo sacaron del gueto. ¿Usted escuchó hablar del nombre Hans Bibhoff? ¿Le suena? Bibhoff estaba cuando nosotros nos salimos, él estaba con toda su patriarca ahí cuando salíamos nosotros, cuando nos llevaban a los vagones. ¿Usted no escuchó lo que se decía que él había dicho? ¿Qué es lo que Bibhoff decía? No, él estaba parado ahí, él estaba parado, alto, grandote, así, estaba parado con ese... No me acuerdo. Él era como... él era el que manejaba el gueto de Lodz. Correcto. Sí. Pero no se acuerda qué es lo que él dijo. No, eso no me acuerdo porque nosotros pasamos y él estaba así con su comitiva ahí, y pasaban, nos llevaban a los vagones. Lo llevaron a los vagones. ¿Cuántas personas había en cada vagón? Oh, eso de los vagones, eso de la película de Schindler, idéntico, idéntico. Esto sí que es real, tal cual, tal cual. Sí, demasiada gente en un vagón así, como ganado. ¿Y quién, en ese vagón donde usted viajó, quién más viajó? Y muchas mujeres y hombres que yo tampoco conocía, gente todos, porque se juntaron todos y los mandaron ahí. ¿Su mamá viajó con usted? Mi mamá viajó conmigo y mis dos tías viajaron conmigo. Mi hermano también. ¿Todos juntos? Claro, todos. Pero cuando llegamos a Auschwitz, entonces ahí fue la selección. ¿Cuánto tiempo tardó el viaje? Y son como 70 kilómetros de Lodz a Cracovia. Sí, es Cracovia, Auschwitz es Cracovia. Yo que ahora que estuve... Bueno, ahora es rápido. No, pero yo me di cuenta que es muy cerca, pegado. Sí. Auschwitz está pegado a Cracovia. Pero de Lodz no es tan cerca. No sé, qué sé yo, era una cosa de tanto alboroto, me acuerdo. ¿Cuándo salieron? ¿De día, de noche? De día. Por la mañana, siempre a la mañana. ¿A la mañana salieron? Siempre la espera a la mañana. ¿Y cuando llegaron cortaban las calles, no dejaban. ¿Y cuando llegaron a Auschwitz, qué era? De día. ¿De día también? Sí, de día, sí. De día también.
Cuente cómo fue cuando llegaron. Y cuando llegamos, bueno, ahí estaba Mengele con su comitiva también. ¿Hacía calor? De agosto, sí, bueno, no, ni frío ni calor. Y bueno, entonces empezaron a separar a la gente, así vestida todavía, y enseguida mi mamá la llevaron para otro lado, y una tía mía que era joven, no sé por qué la llevaron también con mi mamá, y a mi hermano, porque eran hombres, para otro lado directamente. Y yo me quedé con mi tía ahí en el Auschwitz, y después vino mi amiga esa Stefcha que está ahí, y después había otra vez rastrillos adentro de Auschwitz y la sacaron a mi tía también. Y yo me quedé con mi amiga todo el tiempo y no podíamos salir de Auschwitz porque éramos tan chicas, y cuando ellos decían que sale con los transportes de grandes no podíamos salir porque éramos chicas, y con los chicos teníamos miedo de salir, pero al final nos arriesgamos. Dijeron que ese transporte va a una fábrica de radios de aviones. Entonces al final nos presentamos y salimos y nos llevaron a una fábrica de radios de aviones en Guben. Sí, pero antes una cosa, ¿cuánto tiempo le parece que estuvo en Auschwitz? En Auschwitz como 2 meses. 2 meses. Sí. En esos 2 meses, ¿qué pasaba? Uf. Y estuvimos... ¿Cómo era un día en Auschwitz? Un día estábamos... Auschwitz no era un campo de trabajo. ¿En Auschwitz o en Birkenau? No, en Auschwitz. En Auschwitz. En Auschwitz. Auschwitz era un campo de concentración, no era un campo de trabajo. Ahí nadie trabajaba. Entonces ahí estás... a donde estaban los... esto era de la caballería polaca, y todos dormíamos en el suelo. Y todos... ¿Dormían allí en las barracas? No, ahí no había barracas, en el suelo dormíamos. Todavía hay una baraca ahí, así. Las baracas dormían los que vinieron primeros, todavía baracas, últimamente ya no tenían baracas. Y todos los días nos contaban, nos daban una sopa. ¿Les cambiaron la ropa? ¿Qué ropa? ¿Con qué iban vestidos allí? Y con los trapos que teníamos, no había ¿No les ropa. hicieron esas ropas de rayas? No, rayas no, los hombres usaban esto. Pero también los de antes, porque ya lo último, cuando nosotros llegamos en el 44. 44 ya Alemania estaba bastante mal, entonces ya ellos mismos ya estaban por dejar las cosas, porque se veían que perdían frente acá y frente allá. ¿Y los marcaron? ¿Le pusieron números? A mi hermano sí, a mí no. Cuando yo llegué al campo de trabajo en Alemania, en Guben, me dieron como una cosita redonda así de hierro, y que decía 58032, y no me llamaban nunca por el nombre, sino por el número. Mi amiga tiene el número. ¿Qué número era? ¿Puede decirlo? 58032. Mira, Dígalo en castellano. 58, 58021. Y cuando llamaban por este número. Era una fábrica muy grande. Sigamos todavía con Auschwitz. Sí. Entonces, se despertaban a la mañana. ¿Cómo se despertaba? ¿Había alguna señal, algo? ¿Quién despertaba? Había una Ausern también judías, ¿no? Dígalo en castellano. ¿Qué Sí. es una Ausern es una celadora. Una celadora. Sí. Judía, bueno, ella, como ella trae la comida, entonces siempre también estaba acomodada. Para eso también había que tener suerte, pero eran judías, pero eran también perras, porque todo lo que es policía, todo lo que es esto, por más que sean judíos, igual eran. Había una... ¿Pegaban? Y pegaban también. Había una Pieroshka que se llamaba, que era de Checoslovaquia. Esta era la celadora sobre las celadoras, ¿no? Jefe de celadoras. Jefe de celadoras de ese campo Zigoinerlager que estuvimos nosotros. ¿Zigoinerlager? ¿Campo de gitanos? Sí, gitanos también había. Entonces ella
siempre estaba borracha. Y decía, ich will euch totschlagen, siempre decía, yo los voy a matar a todos. Y después de la guerra la agarraron los sobrevivientes y la mataron, no me acuerdo en qué ciudad la encontraron en Alemania, la mataron los mismos sobrevivientes. Eso me acuerdo después de la guerra, decía, porque era terrible, era peor que las alemanas. O sea que la gente por ahí terrible, se ponía el salvajismo de la sobrevivencia terrible, no todos, pero... ¿Se peleaban entre ustedes? No. Lo único que no había esa armonía entre los judíos, porque ahí había judías de Hungría y judíos alemanes. Los judíos alemanes directamente son alemanes, ninguna forma de convivir ni comprenderse, no había afinidad. Los judíos húngaros también, y eso que todos sufrimos por la misma causa. Y los que más o menos tenían la misma mentalidad son los judíos de Rusia, los judíos de Lituania, judíos de Polonia. Esa es una mentalidad parecida que se podían entender, y eso que el dolor une a la gente, pero con los alemanes, judíos alemanes no. Bueno, entonces a la mañana se levantaban, los hacían formar, los contaban. ¿Y después qué hacían? Y después otra vez estábamos ahí ambulando, y después otra vez a la noche nos contaban, y esto era todo el día, y después había una ahí que la hacía cantar a una ahí, que se hacía así, porque había una celadora que encontró una chica que cantaba, entonces ella para divertirse la hacía cantar, eso me acuerdo. Y después había que limpiar, ahí todos limpiábamos a donde estábamos en el suelo tiradas. ¿Qué comían? Y una sopa y un cuarto de pan nos daban. Una sopa y un cuarto de pan. ¿Había enfermos entre ustedes? Y los enfermos, miren, directamente, había ahí así como un hospital, pero nadie quería ir ahí, prefería bancarse, porque de ahí, si entraban los alemanes directamente, los sacaban, los llevaban a cama de gas. Enfermos no tenían derecho de existir. Eso si nadie quiere ir allá porque se sabía que de ahí no salía nadie. ¿Y a la noche otra vez los contaban? Otra vez nos contaban, si no nos escapamos. ¿Quién se va a escapar con esas? Porque eso es lo que se hacía, porque esto era un campo de concentración, no de trabajo. En todos los campos nos contaban. Después cuando salimos ahí de Auschwitz, que fuimos al campo ese de trabajo, también a la mañana pasamos por toda la ciudad de Guben para ir a la fábrica. A la mañana nos contaban. Señora, ¿quiere tomar algo? Un poquito, sí. Entonces usted dice que estuvo más o menos 2 meses en Auschwitz. ¿Cómo sabe que eran más o menos 2 meses? Me da la impresión que eran dos meses, ya tan exacto no me acuerdo. Cuando salieron, por ejemplo, ya era otro tiempo, ya hacía frío, cuando fueron a Guben. Sí, ya hacía, sí, porque allá en Guben nos llevaron, también eran baracas, pero ya había ¿cómo se llama? Priche. ¿Fogones? No, ¿cómo se llama? Cuchetas. Había cuchetas. Ahí ya había cuchetas, entonces ya dormíamos en cuchetas y nos dieron a cada uno una frazada. Y abajo y arriba, entonces ya era así, aparte ya había así agua, ya era otra cosa, no era. Y ahí estuvimos bastante tiempo, como 8 o 9 meses trabajando ahí. Y también ahí nos levantaban a las 5 de la mañana para salir a las 6 y nos contaban a la mañana. Éramos 5 en cada fila, las chicas, muchas chicas húngaras había ahí, muchísimas. Nosotros éramos 50 polacas
1500 húngaros. Así que los húngaros estaban en la cocina. ¿Se entendían con ellos cómo hablaban? Sí, yo aprendí tanto húngaro que a veces no creen, aparte es un idioma endiablado, pero como todo el día ellos hablaban, hogy vagy kesenem, jó, igen, smügen, pan, keneri. Ellos decían lengelek. ¿Qué quiere decir eso? Lengelek, polacas. Lengelek, Sí. polacas. Y eso, yo a veces cuando digo eso, kérem szépen, kicsi leves, éhes vagyok, tengo hambre, todas esas cosas aprendíamos porque uno iba a la cocina y pedía, y claro, ellos hablaban húngaro, entonces le caía en gracia, por ahí nos daban un poco más de sopa. Y hoy esa anécdota es terrible con mi amiga Stefcha. Bueno. Yo veía que el Apple, ¿no? Primero hacían... Que cuente lo que es el Apple. Apple es cuando cuentan a la gente. Entonces primero contaban a la gente de la cocina, los que trabajaban. Entonces la cocina quedó completamente vacía y ellos estaban afuera y los contaban. ¿Quién los contaba? Los contaban los alemanes. Entonces yo vi que una vez una chica vino con una sopa. ¿Dónde sacó la sopa? Y me fijé y yo vi que ella se fue y a donde era como una ventanita y ahí despachaban la sopa. Entonces ella se enganchó y con una menage que es como una cantiflola, y se trajo. Entonces mi amiga era muy miedosa y ella decía, no, yo no voy. Yo digo, pero vos venía a ayudarme, pues yo la petiza no llegaba, y ella me levantó y yo también y de pronto se asustó y casi me caigo adentro de la sopa, y traje la sopa para ella y para mí, comimos, y yo sabía que esto al final va a tener un final malo, porque se van a dar cuenta, y realmente al otro día yo no quería ir más y ellos menos, y nos fuimos y agarraron a una chica, y la paliza que le dieron, terrible. Yo prefería mejor cuando venían el camión, por ejemplo, con las papas, descargaban las papas, entonces por ahí entraban en la tierra las papas, entonces cuando se iba el camión y ya no estaba nadie, pues con la cuchara yo buscaba y por ahí me encontraba unas papas y comíamos las papas crudas con todo. Bueno, cuando hay hambre se come cualquier cosa. Allá en la fábrica, nosotros éramos muy flaquitas, chiquitas, pero había una chica más chica todavía, con nosotros trabajaron alemanes, pero los que no podían ir a la guerra. Había un viejito, entonces siempre me tiraba de costado así pedacitos de pan duro, porque así, y una vez también esto era terrible, esto estaba todo mecanizado, había piezas, de repente llegaba la pieza y yo tenía que poner la pieza así, y se prendía la lucecita, y cuando se prendía la lucecita quiere decir que la pieza estaba bien armada, y pasarla y firmar mi número, ¿no? Se ve que yo tenía sueño porque de noche trabajamos y turno de noche. Y yo no vi la lucecita, no sé. Y un día en el medio porque era un salón enorme, ¿no? Aparece un alemán con la caja, casi todo la radio, qué sé yo, y dice 58032, y yo me levanto. Y lo primero, ni me preguntó nada, me dio una cachetada que me caí, y dice que yo hice sabotaje porque no se prendió, que yo a propósito hice, ¿no? Menos mal que el viejito se acercó y le dijo, das sind noch Kinder, die haben nicht gesehen. Y Tradúzcalo en castellano. Son todavía chicos, seguro que no lo vio, se durmió. No es culpa, entonces el alemán al final, porque le habló, no me llevaron, si no me llevarían. ¿Usted se acuerda cómo se llamaba este alemán viejo? No. Él no hablaba conmigo nunca, él solamente así, porque él también tenía miedo, así me tiraba de costado para que no lo vieran los otros, porque en Alemania
los hijos y los padres, cuando todo el mundo tenía que ser en la SS, y entre los hijos y los padres, porque los viejos no estaban de acuerdo con todo el régimen de Hitler, pero tenían que bancárselo porque sí, o con o contra, y si era contra, directamente. En Auschwitz no solamente había judíos, había alemanes también, había curas con un vinkel. Nosotros teníamos... ¿Qué señal tenían los curas? Los curas tenían lila, un vinkel lila. Los polacos tenían un vinkel rojo. Nosotros la estrella de David. Así que había curas en Auschwitz. Sí, los que predicaban mal, entonces directamente al Auschwitz. Predicaban mal. Y para ellos, sí, no predicaba, claro, porque no estaban con Hitler, entonces los metían también, pero tenían un trato mejor que nosotros. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, que estaban en barracas mejores y les daban mejor de comer. Bueno, entonces, Guben. Usted no contó el viaje de Auschwitz a Guben. De Auschwitz a Guben nos llevaron en vagones y bajamos ahí cuando... ¿Pero el viaje fue mejor que desde Locha a Auschwitz? Y sí, porque ya no parecíamos una lata de sardinas. Igual vagones de carga, nada de... vagones de carga, pero no tanto. Se podía respirar y llegamos ahí. Y pegado a nosotros era un campo de concentración de soldados italianos, y por ahí nos tiraban un poco de comida ellos. Ellos eran más libres, ellos podían caminar a su trabajo solos. Nosotros nos llevamos con la custodia de... ¿Ustedes eran más peligrosos que los soldados? Sí, sí. Nos llevaban y nosotros, yo me acuerdo cuando pasábamos por la ciudad y veíamos arañas y casas lindas y mesas con sillas y una vida normal. La verdad uno ya se olvidó de lo que es. Una pregunta. Usted antes mencionó gitanos, cigüeños. ¿Usted vio allá los gitanos? ¿Vio qué pasaba con ellos? Sí, los gitanos directamente no tenían ningún valor para los alemanes, porque los gitanos no tenían oficios y eran vagos. Entonces para ellos una persona que no tiene oficio, no sabe trabajar, no tiene que vivir. En el gueto había... En el campo. En el gueto trajeron gitanos y los separaron. Un momento, ¿había gitanos en Lodz? Sí, gitanos que hablaban polaco, claro. Y ahora, después ¿Eran gitanos polacos? Claro. No alemanes. No, polacos. Y una noche los mataron a todos. ¿En Lodz? En el gueto de Lodz. En el gueto de Lodz. Los mataron. Usted habló de gitanos desde un Cigón. Sí, y allá había también húngaros, gitanos húngaros. Había en Auschwitz. Nuestro campo se llamaba Zigeunerlager porque estaban ellos y después nos trajeron a nosotros. Entonces quedó el nombre Zigeunerlager. Claro. En esta fábrica, ¿qué se hacía? Aparatos de radio. Aparatos de radio para aviones. Para aviones. Sí. Aparatos de radio para aviones. Pero estaba muy bien organizado, y eso sí que me acuerdo cuando bombardeaban Alemania. La fábrica era alta, tenía como 4 o 5 pisos. Nosotros trabajamos en el último piso. Entonces todos los alemanes, los viejos y los que eran rengos o así, ellos iban y se escondían en el búnker, y nosotros apagaban las luces y nos dejaban en el medio todos. Y bueno, y nosotros estábamos contentos cuando bombardearon allí. Bombardeaban terrible. ¿Dónde queda Guben? Guben está cerca de Braunschweig. Sí. Y después, claro, empezaron los rusos a venir y nos sacaron de Guben. ¿Más o menos cuándo los sacaron de Guben? 8 meses yo pienso que estuvimos en Guben. Y después nos llevaron, nos arrastraron
arrastraron por todos los pueblitos de Alemania ¿Y se hasta... los arrastraron? ¿Que fueron a pie? A pie, todas las noches, todo el día caminando, y hasta que llegamos a un pueblito y ahí dormíamos en Stodoa, donde estaban las vacas. Sí, establos. Sí, y la gente del pueblo tenía que traer un poco de comida. Y me acuerdo que vino una viejita y ella tenía a su hijo en el frente de Rusia, y estaba, preguntó, porque nosotros íbamos con los suecos llenos de nieve y con las frazadas encima. Entonces preguntaron, ¿was sind die Verbrecher? ¿Son criminales? Entonces decía el alemán, Wehrmacht nos cuidaba, no la SS, la Wehrmacht. Sí. La SS estaba en el frente. Nein, das sind Juden. Entonces la vieja dice, no, son judíos. Ay, dice, mein Gott, was hatte Hitler gemacht? La vieja se cruzó como diciendo, ¿qué es lo que está? Y se fue con su carta, porque ellos también tenían cartas, los alemanes. Tarjeta de racionamiento. Claro, claro. Y sacó todo el pan seguro del mes y trajo, y le dio a un chico que nos trae. Todos se tiraron sobre el chico se asustó, empezó a llorar y todos le arrebataron el pan. Y de ahí nos fuimos otra vez, varios pueblitos, hasta que llegamos a Bergen-Belsen. Y Bergen-Belsen, esto era lo peor de lo peor. Ahí sí que esto era directamente, los que sobrevivieron todos se murieron en Bergen-Belsen, porque nosotros llegamos bastante y muy pocos nos quedaron. De la fila mía, que éramos 5, quedó mi amiga que está en... ¿Y esa amiga suya, cómo es? Stefcha Manela. ¿Siempre estaba con usted? Siempre, siempre. Todos se creían que éramos hermanas, porque muy parecidas, flaquitas, chicas. Ella la conoce bien. Ella tiene la misma historia que ella. Nos liberaron juntos, todo junto, todo, en el gueto, en todos los campos, por todos lados juntos estuvimos, siempre juntos. ¿Usted se acuerda el día que entraron allí los ingleses? Uf, de noche entraron. ¿Entraron de noche? Entraron de noche y se sentía jura, y a la mañana, pero los ingleses cuando entraron era terrible, porque lloraban, porque había enfermos y montañas de muertos, los muertos con piojos ahí, y entonces se escaparon los alemanes. ¿Los guardianes se escaparon? Todos se escaparon y nos dejaron, y las mujeres guardianas, porque había Ausseherns, que son las guardianas, y nos dejaron a la deriva. Tomamos el agua de los pozos, por eso todo el mundo tenía tifus. Yo caminé también con tifus, algunos sobrevivieron y tantos no sobrevivieron, porque no había sanos. Sanos estaban de la cocina, trabajaban en la cocina, los únicos, los demás todos estaban enfermos. Y aparte que nos comían los piojos vivos, y no había comida, no había agua, no había nada. Cuando entraron con una furia, los agarraron los alemanes. Entonces vinieron con los camiones los ingleses y hacían trabajar a las Ausseherren, que primero que saquen los muertos, las montañas de los muertos, que estaban todos descompuestos. Y ellos, nosotros miramos cómo ellos lo hacían. Era como una venganza, pero una triste venganza, ¿no? Y tardó muchísimo la Cruz Roja hasta que entró, muchísimo, mucha gente murió hasta que vino la Cruz Roja, porque estaba tan contaminado el campo que primero hicieron una cuarentena, tiraron, todo el campo era blanco de tanta DDT que tiraron, y después no entraron ellos al campo, sino que nos pasaron a otro campo. Había que pasar por una cuarentena, nos cortaron todo el pelo y teníamos que pasar desnudas, y nos dieron otra ropa, y después nos llevaron a Bergen-Belsen, a otro campo, que ya ahí
estaban los ingleses y vinieron las monjas de todo el mundo y estaba ahí la residencia de Goering. Ahí hicieron el hospital, mucha gente murió en ese hospital porque no aguantaron. Y después llevaron mucha gente de allá, llevaron a Suecia, muchísima gente fue de ahí a Suecia, los que no estaban tan enfermos, porque muchos no se recuperaron nunca. Y después cuando los soldados judíos, porque en el ejército inglés había judíos, entonces ellos sufrían doble que los ingleses. Sacaban todo lo que tenían de los bolsillos, nos daban la comida y eso también fue malo porque estábamos tan desnutridos. Yo pesaba 16 kilos. ¿Qué? 16 kilos, todas, hueso y carne nada más, no. Sí, era un terror cuando entraron. ¿Cómo sabes que pesaban? ¿Los pesaron? Y nos pesaron después, vinieron los médicos, después cuando en el otro campo. Después sí, cuando vinieron los médicos, después vinieron cuando los pasaron ya en el otro. Entonces ya ahí había ya medicamentos, ya estaban las de todo el mundo vinieron así las ayuda de todo el mundo, de Canadá, de Australia, pero las monjas de todo el mundo, nunca vi tantas monjas. Y estas sí era una ayuda grande y ellas trabajaban y se ocuparan ¿Qué les daban de comer al principio? No, ya sí, cuando ellos sí papillas, hacían papillas, claro. Como bebés. Sí, porque el error fue cuando entraron los soldados y nos dieron sus comidas y comimos las comidas de ellos y esto fue terrible. Después cuando empezaron las papillas, entonces así de a poco la gente volvió y muchos murieron también, muchos. Yo tengo una amiga que se la conoce en Viena, ella se salvó gracias a un oficial judío que la llevó a Wiesbaden. Todos estos kurorts que había en Alemania, ahí mandaron a todos los sobrevivientes, rajaron a todos los alemanes, los echaron. Y vino el Joint también, ¿no? El Joint se ocupó muchísimo y echaron a todos los alemanes y ahí pusieron a todos los enfermos y muchos llevaron a Suecia y ahí trabajaban del Joint y curaban. Y esa chica, no sé todavía, ella me parece pesaba más, era hueso. Cuando ya caminaba parecían 2 palitos. Y quedó delicada, pero vive y está bien y está ahora en Viena, ella la conoce. Pero todos los hospitales que había en Alemania, ella estaba. Pero como 1 año y medio ambulaba por los hospitales. Pero la sacaron a flote. ¿Y cuándo salieron del campo? De este campo fue así, por ejemplo, había rabinos judíos también en el ejército. En Bergen-Belsen, ya cuando nos pasaron a otro campo, entonces los rabinos hacían listas de todos los que están en los campos y estas listas mandaban a campos de los hombres. Mi hermano fue liberado en Buchenwald por los americanos. Y un amigo en común fue a ver la lista y me encontró a mí, vino corriendo y le dijo que tu hermana sobrevivió, está en Bergen-Belsen. Entonces mi hermano vino con una bicicleta sobre trenes ahí era de los primeros que vino al campo de las mujeres. Todas me envidiaban tanto, encontraste a tu hermano. Y él vino casi de noche, entonces el rabino le dijo, ahora de noche no podemos ir a buscar porque el campo era grande, usted quédese acá y mañana a la mañana yo voy a ir con usted a buscar.
Él no quería quedarse y empezó a caminar ahí sobre las barracas y preguntaba a dónde hay gente del 8, porque había de todo. Y tanto que al final lo derribaron y de noche apareció de repente. Yo no sabía que él vive porque yo no lo vi en la lista. Y apareció y Stefcha lo reconoció, Stefcha gritaba también. Claro, pues yo estaba con Stefcha y ella lo conocía del gueto. Sí, no, eso era terrible, toda la noche no dormimos. Aparte vinieron todos a verlo como una cosa, porque era de los primeros. Después la gente ya empezó a encontrarse, muchos no se encontraron nunca, ¿no? Pero era de los primeros que llegó al campo así, y bueno, y después hacían vino el joint, ¿no? Y empezó a preguntar si tenemos parientes en otros países. Nosotros teníamos mi papá acá, vino antes de la guerra del 38, le conté. Y nosotros no nos acordamos la dirección, pero sabíamos que en Argentina, en Buenos Aires. Y se ve que lo ubicaron a papá, y papá nos mandó enseguida un paquete allá, al campo. Y como nosotros teníamos... ¿Su hermano se quedó mientras tanto? No, con nosotros, ya está. Claro, ya con nosotros. Después llegaron otros hombres, hermanos, los padres no, porque gente grande no sobrevivió nadie. Grande. Mi mamá tenía 42 años, yo tengo 66, no me siento vieja, ¿cómo será? Y bueno, cuando ya consiguieron las listas, entonces empezaron a preguntar quién tiene familiares en Estados Unidos, en otros países. Y la Stefcha no tenía a nadie, entonces nos anotamos juntos para un transporte a Inglaterra. Pero como ellos averiguaron que yo tenía a mi papá en Argentina, entonces me sacaron de la lista. Y Stefcha dice, ¿y entonces yo qué hago? Yo digo, Stefcha, si vos tenés una oportunidad de salir de acá a Inglaterra, ¿para qué te vas a quedar? Anda, porque decían que allá van a escuela y muchos judíos ricos recibían estos chicos sobrevivientes de la guerra, ¿no? Entonces ella se fue a Inglaterra y ahí realmente la mandaron a una escuela y un matrimonio así de buenas condiciones, la adoptaron, pero claro, me escribía cartas muy tristes porque no se sentía bien y después al final se fue a Israel. Y yo fui a un kinderheim de ahí, porque yo tenía a mi papá, pero mi papá no nos podía llevar tan rápido, porque había que hacer papeles y acá Argentina no dejaba entrar judíos, había que hacerlo por Uruguay. Entonces el John hizo en Hamburgo, había una residencia de los banqueros Warburg. Warburg eran judíos alemanes, sí, que se escaparon apenas empezó la guerra. Una mansión de película, eso era para veranear al lado del Elba, una cosa de loco. Y ahí los generales se hicieron su hospital. Entonces vino el Joint, los rajó a todos y nos instalaron a nosotros ahí, y vinieron Hayalim de Israel, hicieron de la brigada, y todos los chicos salieron de ahí con Aliyah Aleph. Yo no, porque tenía a mi papá acá, entonces otra vez me sacaron de la lista y mi papá nos trajo acá. Y toda la Hebrá que está ahí, ella conoce a todos esos chicos que estuvieron conmigo ahí. Los llevaron todos, salieron con Aliyah Aleph, porque los chicos... Aliyah Aleph. No, porque eran chicos, tenían... justamente entraban en la cuota. Claro, porque la Aliyah Beit, la ilegal, siempre gente más grande, todos los hispanos, todos así, y como eran chicos, entonces la cuota esta llegaron bien, no clandestino.
y bueno, en Fulda estuvieron todos. ¿Y cómo fue el viaje a Argentina? ¿Cuándo salieron? ¿Por qué camino fueron? Y bueno, mi papá hizo gestiones, y yo tenía mi tía también, la hermana de mi papá, pero por Uruguay, acá no se podía entrar. Y al final nos hicieron papeles como turistas, que llegamos a Uruguay como turistas y en Canelones, a veces cuando paso Canelones me acuerdo porque tengo la cédula de Canelones, tengo una policía ahí en Canelones, un pueblito muerto ahí, el máger, porque había un máger que le pasaba. Sí, a mi hermano lo llevaron con un barquito y yo viajé con la madre del gestor en el barco ese. Yo no sabía hablar castellano nada, entonces tenía un bolsito y ella dice, si te preguntan algo, Nidia me decía, te preguntan algo, vos decís ropa, que tenés ropa. Y bueno, y yo temblaba porque veía la policía, uno estaba tan todavía. Y entonces ella, me preguntaron algo y yo digo ropa, entonces ella me empujó y subimos al barquito, ya menos mal. Y yo el barquito, ahí claro estaban los marineros ahí, ¿no? Y yo digo, oye, me miran, este se da cuenta, ¿no? Se da cuenta y ella dice, no te miran nada, bueno, baja, entonces me van a mirar a mí. Y cuando llegamos ya a Buenos Aires, hoy menos mal que ya llegamos a Buenos Aires, bajamos del barco, ya estoy abajo, hoy, se olvidó el saquito, que subamos de vuelta al barco. No, digo yo al barco no subo más, no. Y me quedé esperándola, por ahí pasa la policía a caballos. Dios mío, uno viene muy asustado de lugares como este. Menos mal que apareció con el saquito y después fuimos a casa, mi papá ya nos estaba esperando, mi tía, y al otro día llegó mi hermano con el máger en un barquito, de esos barquitos que suerte que no los agarraron, ¿no? Porque eso compraban los de aduana, como hacían, ¿no? ¿Qué fecha era cuando llegaron a Buenos Aires? En el año 47. 47. Pero, ¿qué fecha, se acuerdan? No me acuerdo. Bueno, también era de verano, porque me acuerdo que mi tía me compró enseguida los primeros zapatos, la primera ropa que había en Uruguay para que llegue acá bien. Mire. ¿Cómo fue empezar a vivir en Buenos Aires? En Buenos Aires, bueno, ya estaba con mi papá y ya estaba mi tía también. Y mi tía nos quería mucho y nos ayudaba mucho y era muy buena mi tía, ella se acuerda, nos quería mucho, tenía más satisfacciones de nosotros que de sus propios hijos. Y ¿qué hacía su papá acá? Mi papá era gerente de cortadores de zapatos, en una fábrica trabajaba acá. Y bueno, y después... ¿Dónde vivieron? En Donato Álvarez y Echeverría. Y bueno, y así fueron las cosas, se hicieron, ¿no? La verdad que... Pero... ¿Su esposo también fue? Sí, mi esposo vivía a la vuelta y como ellos tenían teléfono, era donde yo no tenía teléfono, entonces mi papá me dice, Kim, ven y vas a poder hablar por teléfono ahí. Y mi suegra me vio, ay, Lochi, porque ellos son de Ozorku. Y ay, usted sobrevivió y venga a hablar cuanto quiere, no me molesta. Y empezó así, me recibió también. Y bueno, y mi marido hablaba yiddish como un griego, ¿no? Quería decir el Wolkenkratzer, decía el Himmelkratzer, no, rascacielos, no. Pero yo aprendí bastante rápido castellano y bueno, y así se hicieron las
cosas, y bueno, y así de a poco. Pero mucha gente que llegó acá, aparte de haber pasado todo lo que pasó, tuvo muchos problemas con las familias. Nosotros, por suerte, no tuvimos familia. ¿Qué problemas? Problemas que mi tía decía así, que todos le decían, usted trae gente sobreviviente, le van a querer sacar todo, son terribles, usted sabe cómo son. Y en cambio mi tía con nosotros no tenía problemas, mi tía era muy rica, no le sacamos nada, al contrario, ella nos ayudó sola, sin pedir, y gracias a esto llegamos a Córdoba, y porque nos prestó plata y pudimos darle llave para el negocio. Y aparte, ¿trabajó? ¿Empezó a trabajar? Yo trabajé en Buenos Aires todavía, en una fábrica de pantalones, creo, como sabía coser, porque en el gueto aprendí, pero después mi papá se casó con una señora de Córdoba, que era muy así, muy buena señora, y conmigo tenía afinidad porque las nueras son de acá y ella todavía no aprendió castellano, hablaba yiddish conmigo, entonces, y nos quería mucho, y bueno, y cuando mi papá falleció, ella nos llevó a Córdoba, y gracias a eso de que ella nos llevó, y nos llevamos muy bien con los hijos de ella, hasta hoy en día nos llevamos bien con ellos. Y bueno, si uno no le quiere hacer mal a nadie, a la larga no se hace mal uno mismo. Cuando la gente, siempre hay uno que quiere en fin, ¿no? Quiere las dos cosas, ¿no? Primero hay que dar para recibir, y eso es importante, porque nos llevamos bien con la señora y no le exigimos nada, entonces ella nos quería y nos ayudó mucho. Gracias a esto podíamos llegar, porque uno llega a un país sin idioma, sin dinero, sin oficio, sin estudio, y contra la pared y nada más, y si no tiene alguien que le ayuda, es terrible. Un empujoncito, por más que uno quiera trabajar y tenga capacidad, pero solamente los dedos solos, no únicamente los estafadores, pero estafadores son caminos cortos. O les va bien o los agarran y escupen todo. Aparte hay que tener espíritu de estafador. Y uno no lo ha tenido, porque uno tenía la cuna, mis padres tenían negocios, siempre trabajaron. Así que Argentina nos brindó todo, y uno está, la verdad, yo lo que me acuerdo cuando llegué y vi esas vacas colgadas. ¿Vacas colgadas? Y en las carnicerías. Las vacas colgadas. Las vacas colgadas. Era una cosa que no lo podía creer. Y mi tía, cuando hacía sopa, tiraba la carne de la sopa, me parecía terrible eso. Es cierto. Y después una vez me acuerdo, yo comía y estaba así, sufriendo, y no me di cuenta que no podía comer, pero no podía dejar, porque dejar la comida es que años uno se acostaba con hambre y se levantaba con hambre, y a veces soñaba que come tanto que después uno se despertó y parece que estaba satisfecho de tanto soñar lo que se comió. Por eso a veces acá uno ve que gente se queja, ¿no?, de cosas. Acá guerras tan terribles no hubo, y acá se mueren de hambre, pienso, los que no quieren trabajar nada, porque más bien hay pobreza de todo. Pero el problema, pienso, que es de la administración. La gente en Europa tenía que aprender a administrarse. Si no morías de hambre, morías de frío. Entonces, si uno no se preparaba algo para el invierno, por eso es otra mentalidad, nada que ver. Y por eso quizás uno podía sobrevivir. Claro, 6 millones no es poco que no sobrevivieron,
Porque a veces hay gente que me pregunta, ay, ¿cómo sobreviviste? ¿Vos sobreviviste? Pero ¿cómo no sobrevivieron los 6 millones? 6 millones es una barbaridad. Aparte todos los otros, los polacos también murieron, y de otras naciones, porque por cualquier cosa se mandaba al campo, o sea, por decir una palabra contra, por cualquier cosa. Había muchos entregadores que dijiste algo contra, enseguida te agarraban. La Gestapo, terrible. O sea que en fin, era un factor de suerte, era ya también un poco quizás porque la mentalidad de uno, que uno era joven, y puede ser que también uno tenía un físico un poco más fuerte o más privilegiado. Pero lo más importante es la fuerte mentalidad, porque si uno no puede soportar mentalmente las cosas, el físico menos todavía. Porque cuando la gente se quiebra mentalmente, no lo soporta. Por eso la gente grande, aparte que no los dejaban sobrevivir, tampoco podían sobrevivir, porque se daban cuenta de la magnitud del horror que se estaba pasando. Esperemos que nunca más se repitan estas guerras, para que ningunos chicos, no solamente judíos, ningunos chicos tengan que sobrevivir eso. Bueno, ya pasó, hasta yo de eso nunca hablé así, en mi vida hablé de eso, porque nunca quería hacer de eso, porque eso no es una hazaña, no es algo agradable, y no es para vanagloriarse. Uno le tocó y se tuvo que bancar y pudo sobrevivirlo, pero eso no es un mérito de uno. Sobrevivió porque pudo sobrevivir, pero no es una hazaña de uno. Se dieron las cosas que uno pudo sobrevivir, pero tanta gente que no pudo. Por eso cuando dieron la lista de Schindler, yo pensé, Dios mío, cuánta gente no pudo llegar a ver esto en el cine. Nadie ni siquiera ni nombraron, yo no quería, no me gusta hacérmela así céntrico, porque la verdad por lo menos un minuto de silencio para todos estos que no sobrevivieron, ya que esto era inauguración ¿cómo se llama?, de la organización esa B'nai Brit. Había oradores, pero bueno, en la vida es así, a uno le toca. Si sobrevive es una gloria. ¿Tienes hijos y nietos? Sí, mi nieta, pobre, mi nieta va al colegio y dice, no, mi nieta. Cuando eran chiquitos, entonces ella se ve que hablaban. Sí, tengo un hijo más grande también, pero yo no hablaba nunca en eso. Primero que mi marido no quería que yo hable, porque no quería, dice, ¿para qué te vas a masoquear? Pero no te ayudas nada. Por ahí contaba algo, pero con mi hermano sí, hablábamos así. Y mi nieta una vez vino al colegio y me dijo, abuela, ¿es cierto que esto y esto y esto? Y como era tan chiquita, ahora es grande, ahora dice, abuela, hay que contar, hay que hablar, todos tienen que saber, así. Pero cuando era chiquita vino tan asustada con los ojitos. Yo digo, no, pero yo ya estaba a los finales. Pero es cierto que hicieron eso, es cierto que hicieron otro, claro, porque son colegios judíos y cuentan las cosas. Entonces los chicos saben, pero eran muy chicos para eso. Ahora ella entiende, pues ya tiene 15 años. ¿Cómo se llama? Nathan Gajan, sí, los dos van. Y ahora mi nieto va al Ort y mi nieta va a Martin Buber. Sí, es que dos nietas chiquitas. Y tengo esas dos nietas chiquitas que son divinas. Menos mal que pudimos formar una familia normal y sana.
porque a veces uno no pasa por lo que pasa y uno ve cosas tan raras, que esto sí, que es una bendición de Dios de haber tenido hijos normales y nietos normales y hasta familiares buenos, los padres de los Majestunen, todos bien, nos llevamos todos bien, y esto también es muy importante. ¿No? ¿Qué hace su hijo? Mi hijo trabaja en Fórmica con los suegros, lo llevaron ahí. Y mi yerno es contador. Y mi hija es psicóloga. Y mi hija estuvo 6 años en Israel, en la Tzabá. Bueno, Sí. muchísimas gracias. De nada. Muchísimas gracias. De nada.